Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos a trabajar con nuestra asignatura eh, Investigación de Mercados. Vamos a trabajar con la unidad número 1 y que dice comprensión e identificación de las oportunidades de mercado y los clientes. Los temas a trabajar son dos: comprensión de la investigación de mercado y de las oportunidades de mercado. En el primer tema vamos a trabajar lo que es la comprensión de la investigación de mercados. Para ello tenemos que entender los objetivos básicos, los factores que la limitan y los resultados. Allí es donde vamos a entender cómo nosotros tenemos que mirar, conocer el consumidor, riesgos, los factores que lo limitan, económico, tiempo, capacitación y los resultados que se van a tener a partir de este producto, bien o servicio, dependiendo el entorno, análisis, extensión o factores relevantes del mercado. Por eso, dentro de la naturaleza y el alcance de la investigación comercial, nosotros miramos dos factores: el genérico o la situación y el situacional. Si hablamos del genérico, miramos cosas anticipadas o no anticipadas. Por eso nosotros tenemos que mirar eso. Ahora también tenemos que mirar los factores de marketing y de control. Cuando nosotros analizamos estos factores, tenemos que entender hasta dónde tienen que impactar. Si miramos genéricos, que ya lo dije, tenemos que mirar si son anticipadas o no, porque son hechos que están pasando. Si estamos analizando en situación, comportamiento del consumidor o la entrada de nuevos competidores. Pero si estamos hablando de marketing, ¿qué estamos analizando del concepto del nuevo producto o el atributo potencial del nuevo producto? Y del control, grado de satisfacción y la reducción alarmante de las ventas. Tenemos que entender que toda esta investigación de mercados es mirar cómo el producto, bien o servicio que estamos evaluando cumplen las expectativas necesarias. Para eso tenemos que organizarnos y formar de organización. Primero hay que entender cuál puede ser el área de investigación que sea propicia. Mirar cuál puede ser su grado de especialización, cuál pueden ser empresas consultoras que nos pueden apoyar en eso o empresas especializadas. Lo que nosotros queremos ver aquí, quién puede ser el área, la compañía o el grupo que tenga la mayor grado de competencia que me permitan valorar la compañía. Por esto, yo tengo que entender hasta dónde tengo que cubrir esta obligación. Va a mirar cuál es el problema para entender el proceso metodológico de todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que mirar en dónde se está focalizando el riesgo. Voy a seguir después con una investigación preliminar, mirar qué está pasando para determinar en dónde me puedo fortalecer o cómo debo trabajar. Después sigo con la especificación de los objetivos, o sea, qué es lo que yo quiero desarrollar. Posteriormente hago una planificación y diseño de investigación, hacia dónde, cuáles van a ser las herramientas a trabajar para poder plantear eficientemente el estudio. Después me voy a recoger la información de acuerdo a esa planificación o esas herramientas o instrumentos que yo planteé. Sigo con un procesamiento de datos, que significa como es la transcripción y la interpretación que va a ser para ello. Y después hago el análisis e interpretación, cuáles son los resultados que se obtengo de allí. Y de a partir de eso finalizamos con un informe de conclusiones y recomendaciones, que es explicar en forma clara y detallada qué es lo que se obtuvo de este análisis. Dentro de este proceso, yo puedo utilizar todas las metodologías que yo necesito: exploratoria, concluyente, descriptivos, causales, la que yo crea conveniente, que me permita mostrar bajo la muestra o el análisis que yo quiera determinar hasta dónde logro los resultados esperados. Ahí es donde yo tengo que mirar los tipos de información, si es primaria o secundaria, porque es importante tener en cuenta, no toda la información es importante ni toda la información es relevante. Por eso es que yo tengo que definir hasta dónde. Por eso, dentro de la información secundaria, yo tengo que mirar hasta dónde me aporta sustancialmente la información. Si es interna, bases de datos, informes; si es externa, guías, directorios, estudios. Y un tema de publicaciones. Yo tengo que entender que la información debo tomarla en todo su contexto.
externa, macroeconómica, mercado, etcétera. Por eso, para poder entenderlo, yo tengo que entender hasta dónde es el grado de información que yo debo tener. Y esa clasificación, ¿quién la da? El investigador. Mirando hasta dónde es importante. Claro, según los medios, según las fuentes, según el grado de elaboración, según la base de datos. Toda información es relevante siempre y cuando sepamos hasta dónde me apoya significativamente. Y dentro de la información primaria, pues claro que es la que está a primera mano, que es lo que vamos a investigar nosotros. Miramos si es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, preliminar, complementaria, de confirmación o sustitución, que es características propias que me dan para determinar la cuantitativa, porque ahí es donde yo voy a hacer la medición. La realidad es que voy a mirar el mercado objetivo, si lo voy a hacer por un estudio, un análisis, una encuesta, una exploración, y que eso me va a dar unos datos estadísticos. Entonces, para mirar la información cualitativa, tengo diferentes modos, directos o indirectos, entrevistas, focus group, paneles, o si es indirecta, proyectiva, técnicas de complementación, asociación, técnicas de inspección, técnicas de construcción. Ahí cada uno me aporta de acuerdo a la necesidad que yo quiero desarrollar para poderlo fortalecer. El segundo tema es la identificación de las oportunidades de mercado. Ahí vamos a entender cuál es el plan de marketing que vamos a desarrollar. Ahí vamos a ver lo que es el marketing mix y qué es lo que vamos a elaborar y cómo vamos a cumplir en este ejercicio. La pregunta que nos hacen ahí: ¿hay suficientes consumidores interesados en el producto o servicio como para que sea rentable su venta? Ahí es donde nos preguntan el interés, cuándo y cómo y cuándo se vendería y los ingresos que se supondrá con estas ventas. El marketing mix me ayuda a entender todos estos factores para entenderlo. ¿Por qué? Porque en el sistema de investigación de mercados yo tengo que mirar la entrada de información macro, micro o interna, y me debe botar salidas de información, informes periódicos o informes especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de mostrar en su totalidad un desarrollo, una complementariedad fuerte en ese ejercicio. Y por eso es importante el análisis e interpretación. Cómo lo tabulo, cómo lo analizo, qué desarrollo se logra y hasta dónde se hace complementariedad. A partir de allí quiero determinar si se logran las metas esperadas. Ahí es donde miramos los tipos de análisis: univariado, binariado o multivariado. El univariado dice que consiste en analizar variables que a la vez para describir o inferir características de población de interés a partir de datos muestrales. Significa que debo tener claro el análisis estadístico. El análisis bivariado de datos me está diciendo cómo yo puedo analizar las dos variables para determinar el grado de asociación, dos factores que me generen una relación entre ellas, dos factores de medición o de comparación. Y el multivariado, analizar más de dos variables, factores que yo voy a medir: población, consumo, estrato, desarrollo, que me permitan relacionar o depender o interdepender de ellos para determinar el factor a medir. Ahí es lo que vamos a mirar cómo se usan: posicionamiento, análisis factorial, escalamiento bidimensional, análisis de correspondencia. Otra que es la reducción de variables, análisis factorial y segmento de mercado. Análisis de conglomerado, clúster análisis, que es mirar todos los mercados objetivos que se están afectando. Con esto podemos entender que hay unos materiales de apoyo para poder lograr los objetivos de nuestra asignatura. Van a encontrar lecturas, audios y videos que hagan la explicación de lo que estamos trabajando. Se van a hacer unas actividades de apoyo o actividades de relación para fortalecer nuestras actividades, y unos encuentros sincrónicos que me muestren realmente qué es lo que se está trabajando en la asignatura, de acompañamiento para fortalecer la asignatura. No siendo más, espero de que
el acompañamiento o la explicación de estas presentaciones sean de aporte significativo. No siendo más, me despido. Cordial salud.